Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante porque ya estamos en el segundo semestre del año y los chicos vuelven de las vacaciones. Entonces, la idea es saber cómo iniciar la segunda etapa de este año escolar. Porque ya pasaron las vacaciones, bueno, ya se sabe más o menos en estos primeros meses cómo está nuestro hijo, cómo está el niño en el colegio, qué le gusta, qué no le gusta, qué cosas le van mejor o no. Tenemos también los profes dan la devolución, entonces hay más información para poder continuar. Pero no se tiene esa energía de inicio de año, ¿verdad? Los niños por lo menos, esa energía que se tiene cuando se comienza el año. Bueno, de esto vamos a hablar con una especialista en el tema, pero antes de presentarla, vamos a ver la placa que nos dice que en la segunda etapa del año escolar, nuestros hijos retoman sus actividades en la escuela o en el colegio y es importante tener hábitos que los ayudarán a estar bien preparados para alcanzar el éxito. Pero también es fundamental que los padres brinden estimulación y motivación, darles fuerza y ánimo con frases como vos podés, qué capo sos, lo hiciste muy bien, te felicito, qué linda te quedó la tarea, sos tan inteligente, sos capaz. Con esto les demuestran apoyo y confianza para que puedan desarrollar y culminar el periodo lectivo satisfactoriamente. Y para hablar de esto hemos invitado a una especialista en el tema. Ella está especializada en neuropsicología y en problemas de aprendizaje. Tiene diplomatura en psico-oncología, diplomada en terapia sistémica familiar, individual y de pareja, especialización en didáctica universitaria, terapia familiar sistémica, neurociencias de la educación. Ella es psicóloga, es la licenciada Claudia Landó Meyer. Hola Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, Vivi, y espero poder ayudar y guiarle a los padres que miran el programa. Bueno, esta segunda etapa del año es como que los chicos vienen con muchas ganas, ¿verdad? Pero después de las vacaciones de invierno, pero no son las mismas ganas que al inicio del colegio, me parece a mí, no sé si es lo mismo. O sí, los padres somos los que estamos más cansados, no sé. No, en realidad antes de las vacaciones de invierno terminan muy cansados, tanto los padres, los niños como los profesores. Pero el descanso se da justamente en las vacaciones de invierno y vuelven con un poco más de energía para terminar el año, pero realmente lo único que quieren es ya que termine el año. Sí. Bueno, y cómo, o sea, esto es Padres al Día. Lo que nosotros queremos saber acá contigo es que nos des varios tips de cómo podemos hacer, porque si nuestro hijo se va a la escuela o al colegio, viene, es responsable, hace sus deberes, estudia, eso es maravilla, te sacaste la lotería. Pero si no es así, que es en la mayoría de los casos, cuesta mucho que el niño se concentre para hacer algo, o si no dice, no, después nomás. Y los padres también estamos con mil cosas, son pocos los padres que están con los hijos en todo momento. Sí, de hecho se da esa situación de que los padres, ambos padres trabajan. Entonces los chicos se quedan solos, ¿verdad? O al cuidado de un tercero y hacen realmente lo que quieren si es que no tienen esa rutina de estudio que tenemos que propiciar desde los primeros años, ¿verdad? O sea, desde el preescolar que ya traen algunas tareitas, el niño ya tiene que tener su lugar de estudio, tiene que tener su hora de estudio y también saberlo, organizar los materiales. Al principio los adultos le organizamos, después cuando son ya niños mayores o adolescentes, ellos mismos son capaces de poner en condiciones sus cuadernos, sus libros, lo que tengan de tarea, sus pinceles, lápices. Entonces ya son más independientes. Pero eso se logra estando presentes desde el inicio de la escolarización del niño. Bueno, y ahora,
Bueno, tenemos todo el programa, pero yo ya le estoy hablando ya al inicio. Pero también podés darnos algunas técnicas durante el programa si no hicimos eso. Nuestro hijo no tiene ni una rutina. Vamos a hablar de lo ideal y de cómo debe ser, pero ¿qué pasa ahora? Que a poco tiempo ya vienen los exámenes y las evaluaciones y todo eso, y nos damos cuenta que realmente no hay una rutina de estudio. Le decimos nomás que estudie, que complete. ¿Podés darnos algún tips o ya es muy tarde para comenzar? Nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Toda la vida estamos aprendiendo cosas y siempre tenemos que tener la esperanza y la motivación como padres de educar a los chicos, y eso podemos hacer teniendo esa rutina, implementando esa rutina, desde la rutina del sueño para que ellos puedan tener sus 8 a 10 horas de sueño diarias. Y entonces desde ahí ya se empieza. Esos son los hábitos saludables para tener una mente sana y un cuerpo sano, que todos tenemos que tener. Entonces los padres somos responsables de nuestros hijos. Tenemos que hacer la rutina del sueño, también tenemos que proporcionarle una alimentación adecuada y nutritiva. Ese, por ejemplo, es uno de los problemas mayores que tenemos en el país, porque muchos chicos, por experiencia les digo, ¿verdad?, que conozco muchas familias donde los chicos desayunan cocido negro y nada más. Sí se complementa con la leche y la fruta que le dan en la escuela, que es impartida por el MEC, pero hay mucha deficiencia en el campo de la alimentación, hay mucha desnutrición. Y eso afecta a la actividad cerebral. Entonces, un chico que no está bien nutrido no puede aprender bien, porque tiene hambre y porque su cerebro no está bien desarrollado. La otra cosa que también la Organización Mundial de la Salud, la OMS, indica como un factor muy importante es 1 hora de ejercicio diaria para los niños y para los adolescentes. Todos los días, 1 hora de ejercicio. Eso significa practicar un deporte, practicar danza, ir a correr a la placita, ir a un club a estar con amiguitos, ¿verdad?, a subirse al tobogán, cualquier actividad física para los niños y adolescentes. Y de paso tiro, ¿verdad?, que para los adultos, jóvenes y adultos, es media hora 3 veces a la semana. Eso es para tener una buena salud. Sí. Además, nosotros podemos como padres ponerle un lugar, administrar un lugar que sea específicamente para estudiar o para hacer las tareas. Y eso se recomienda que sea siempre el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, algunas familias usan la mesa del comedor, otras familias le ponen un escritorio para que haga ahí sus tareas. Entonces, ese lugar tiene que ser siempre el mismo, porque así evitamos distracciones. Perfecto, perfecto, súper claro. Para el inicio del programa tenemos muchísimo todavía que hablar con la licenciada Claudia Landó Meyer. Volvemos enseguida. Bueno, continuamos hablando de este tema súper importante, cómo iniciar la segunda etapa del año escolar. Y eso nos toca a nosotros los padres, o sea, cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que tengan, a que les sea fácil, ¿verdad? Que no sea ese estrés porque cuando las cosas no van bien, el chico no quiere ir a la escuela o al colegio, hay mucho estrés, es como que ya está de contramano con todo eso y en esos casos, por ejemplo, Claudia, ¿qué pasa si nos damos cuenta que nuestro hijo no se quiere ir, ya no quiere irse, dice, no, la maestra no me quiere, me aplacé, mi compañerito, no sé qué, todo es malo? ¿Qué podemos hacer?
Sí, por eso es importante que uno de los padres, aunque sea, tenga una comunicación constante con el colegio, ya sea con la maestra o con el profesor de la asignatura con la que está teniendo algún inconveniente, o con la coordinadora, el director, ¿verdad? Quien sea que le pueda hacer unos reportes. Tampoco es ir todos los días, porque eso es imposible, ¿verdad? Hay demasiado trabajo en un colegio, pero sí por el cuaderno aviso, quiero saber cómo está mi hijo, o pedir una entrevista cada un mes, por ejemplo. Eso ayuda muchísimo a estar en contacto y comunicación con la maestra, que es la que más va a saber de cómo se comporta su hijo, de cómo está en las materias, ¿verdad? Si hay que reforzar alguna asignatura, y entonces de ahí ver cómo podemos ayudar. Algunos con esa rutina que yo digo, que siempre hasta a los universitarios les explico, ¿verdad? Si yo estudio todos los días media hora, una hora, para la hora de la prueba, yo voy a tener que solamente repasar porque yo ya aprendí lo que di en el colegio. Y también, por supuesto, atendiendo las clases. Pero ahí tenemos varios inconvenientes, ¿verdad? Uno es la falta de atención que hay en muchos niños y en muchos jóvenes. También la hiperactividad, ¿verdad? Motora. El chico que no se queda quieto en la clase, el chico que quiere salir todo el tiempo al baño, por ejemplo, o a tomar agua, busca cualquier excusa, ¿verdad?, para salir del aula. Y ahí puede haber varias causas. Uno puede ser que la clase realmente sea aburrida. Entonces ahí tenemos una responsabilidad del maestro que tiene que innovar. Ahora se habla muchísimo sobre la innovación en la educación. Sí. A nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay una globalización y tenemos el Internet. Entonces, no podemos quedarnos solamente con la pizarra, el libro, el cuaderno y la silla y el pupitre, ¿verdad? Tenemos que hacer juegos creativos en el colegio, digo, ¿verdad? Juegos creativos que incluyan el tema que van a tratar. Y también alguna actividad que pueda hacer descansar la mente. Un chico tiene una capacidad de atención de 20 minutos, máximo 30, los más grandes, y un adolescente de 30 a 40 minutos. Entonces, si una clase, las clases están, la mañana o la tarde está dividida en clases de 40 minutos normalmente. O sea, ahí ya hay 10 minutos que... Sí, entonces, que yo les recomiendo siempre a los profesores, ¿verdad? Hagan alguna actividad, por ejemplo, explican su materia, hacen el trabajito y cuando terminan el trabajo escuchan una música, por ejemplo, que le gusta a los chicos, o ven un video cortito o hacen un juego, porque hasta a los adultos nos cuesta quedarnos sentados 4 horas. Entonces tenemos que pensar que ellos todavía no tienen la capacidad, la madurez como para estar atendiendo 4 horas con un recreo de 20 minutos en el medio. Y en la secundaria lo que se ve mucho lastimosamente, sobre todo después de la pandemia del COVID-2019, se nota mucho que hay ansiedad, que hay ataques de pánico ante problemas que tienen que enfrentar los adolescentes, ya sea en el colegio o en la casa o personales. Y también hay muchos síntomas de depresión en los adolescentes, y eso con ideas suicidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Sí o sí, los padres tenemos que notar esos síntomas. Por ejemplo, si un chico no quiere más ir al colegio, si un adolescente se pasa tirado en su cama todo el día, no quiere salir con sus amigos, no quiere hacer deporte. Son síntomas que los padres tenemos que tener ese radar, prender nuestras antenas para notar.
Hay muchos adolescentes. Hay que entender que la etapa de la adolescencia es difícil. Todos pasamos por la etapa de la adolescencia y ahí somos inseguros, queremos encajar en el grupo de amigos o de compañeros, queremos ser la más linda, el más musculoso, ¿verdad? Todas esas cosas que nos vienen a la mente durante la adolescencia. Y lo que se ve son en los síntomas, ¿cómo podemos ver? Aparte de eso, por ejemplo, hay chicas y muchachos que no comen, por ejemplo, porque no quieren tener sobrepeso, perdón. Y también hay mucha gente que, por ejemplo, practica el cutting, se dice en inglés, que es cortarse diferentes partes de la piel, ¿verdad? Sin llegar a ser una herida profunda. ¿Por qué hacen eso? Porque se sienten mal, se sienten solos, hay muchísimo sentimiento de soledad, porque se sienten solos, no están luego acompañados, ¿verdad?, con los padres, y aparte es una característica de la adolescencia que el chico o la joven se sienta solo. Entonces ellos, ese dolor que tienen o ese vacío que sienten, transmiten a través, por ejemplo, de la agresividad hacia otras personas, del autolesionamiento, ¿verdad? Y también, sobre todo, más se da en las chicas que, por ejemplo, lloran o se sienten mal, ¿verdad?, en el colegio, piden que se les retire. Y todo eso, perdón que te interrumpa, Sí. pero esa situación que estás contando, que hay muchos adolescentes que están pasando por eso, obviamente que eso se va a reflejar después, aunque los padres no se den cuenta, porque están todo el día trabajando, se va a reflejar en las notas, Sí. se va a reflejar en lo que el colegio va a decir, su hijo tal cosa, qué sé yo. Sí. Entonces, es un llamado de atención. Sí. Que hay que tener. Se refleja tanto en las notas, en la dedicación, y también en el comportamiento y la actitud que tenga el estudiante. Entonces, si yo tengo un hijo que le va súper bien en el colegio, que tiene amiguitos, ¿verdad?, y de golpe no presenta las tareas, o se olvida, o no se quiere ir al cumpleaños de su compañero, o no sé, cambia algo en su actitud, que por ejemplo se vuelve más ensimismado, ¿verdad? No quiere no quiere socializar. Entonces esas son llamadas de atención. Ahí tenemos que conversar con el profesor o la psicóloga del colegio para ver qué nos recomiendan, ¿verdad?, en ese caso. Entonces, derivar, normalmente la psicóloga o el psicólogo escolar deriva al profesional que cree necesario en ese momento para el chico. Entonces, sí, puede ser, si tiene problemas de atención, de aprendizaje, de hiperactividad, va a derivar a una psicóloga educacional, y la psicóloga educacional, de acuerdo a la evaluación, al resultado de la evaluación que haga, puede ser que derive al neurólogo o al fonoaudiólogo, así. Perfecto. Y también se puede derivar a un psicólogo clínico, ¿verdad? Genial. Bueno, tenemos varios materiales, vamos a ir pasando durante el programa y tenemos este material que queremos compartir. Adelante. Comprensión y paciencia para mejorar. Nuestros hijos, como todo ser humano, pueden cometer errores, decaer, frustrarse, enojarse, desalentarse cuando no saben hacer alguna tarea o cuando les llaman la atención. Cuando eso les ocurre, hay que tener comprensión y paciencia, decirles que no importa si fallamos, que lo realmente importante es seguir intentando, hacerles saber que todo lo pueden aprender, prestando atención, practicando las destrezas y estudiando. Hay una frase que dice: todo experto alguna vez fue aprendiz. Bueno, comprensión y paciencia. Sí, eso es imprescindible.
No quita que de repente un papá o una mamá pueda perder la paciencia, también es normal eso, pero en lo posible tenemos que alentar a nuestros chicos. Todos nos equivocamos, los niños, los jóvenes y los adultos, en algún momento de nuestro existir. Entonces, cuando eso ocurre, tenemos que levantarle, animarle, decirle todas las cosas buenas que sí hizo y también la fuerza y el talento que tiene y que va a poder salir adelante, y que cuando necesite ayuda, que nosotros vamos a estar presentes para poder ayudarlos, para poder acompañarlos. Entonces, nosotros decimos eso, pero tenemos que hacer. No basta solamente con decir, mi hijo te quiero, decime cualquier cosa, yo te voy a ayudar, te voy a apoyar, y después nos damos la vuelta y tomamos, por ejemplo, el celular. Entonces, es un compromiso. Ser padres es un compromiso, es una responsabilidad. Estamos creando los futuros científicos, los futuros atletas, los futuros maestros, los futuros padres. Entonces, es muy importante la labor que nosotros tenemos. Genial, súper claro. Nosotros tenemos que hacer un corte, Claudia. Hacemos un cortecito, volvemos enseguida y seguimos con este mundo apasionante de los padres, ¿verdad? Tanta responsabilidad tenemos en nuestras manos, pero es tan linda esta misión. Necesitamos ayudar a nuestros hijos a que alcancen su mejor versión. Volvemos enseguida. Bueno, continuamos hablando de cómo iniciar esta segunda etapa del año escolar y cómo ayudar a nuestros hijos a que sea mejor aún que la primera. Y tenemos varios materiales, vamos a ir mostrando, y justamente este habla de los hábitos saludables que ya la licenciada Claudia nos estuvo comentando. Vamos a ver. Hábitos saludables para el éxito en los estudios. Estos hábitos les servirán a nuestros hijos en la escuela, el colegio, incluso para la universidad, el trabajo y la vida misma. Deben tener una rutina diaria con horarios y actividades que cumplir, una alimentación nutritiva, porque da energía y el cerebro necesita estar activo. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer 1 hora de ejercicio físico. Es importante que tengan un horario para dormir de 8 a 10 horas. Durante el sueño el cerebro descansa, carga energía y se prepara para enfrentar el nuevo día. Bueno, comentanos, ya nos dijiste, pero para volver a resaltar. Sí, y esos hábitos que tenemos que implementar, que tenemos que hacer que el chico internalice eso como algo natural, algo que uno tiene que tener en la vida. Entonces, esos hábitos, ¿cómo es la mejor manera de aprender? Practicando y también con el modelo de los padres. Si yo, mamá, no como frutas y verduras, mi hijo tampoco va a comer frutas y verduras, ¿verdad? Entonces, con lo que ellos ven en los padres, también pueden ir aprendiendo y adquiriendo esos hábitos saludables. Es muy importante porque el cerebro necesita de esa alimentación nutritiva para poder funcionar. O sea, todas nuestras funciones, todas nuestras actividades se basan en el cerebro, en la capacidad que tiene nuestro cerebro, y eso también influye en la parte de la escolarización, porque por supuesto el cerebro va madurando, va creciendo, así como nuestro cuerpo. Entonces tenemos que alimentarle para que vaya
aportando a nuestra vida todas esas funciones cerebrales superiores, como el lenguaje, la planificación, el razonamiento lógico, todas esas habilidades que nosotros podemos hacer tienen sus etapas. O sea, un niño de preescolar o un niño de segundo grado no va a poder razonar igual que un niño de sexto grado o un joven de noveno grado. Pero todos necesitamos esos hábitos saludables para que ese desarrollo mental vaya creciendo y vaya sucediendo, ¿verdad?, a lo largo de las etapas de la infancia y de la juventud. ¿Y qué por ejemplo, cuál sería un desayuno adecuado para los chicos en etapa escolar? Vamos a hablar del adecuado y del ideal, y después vamos a ver cómo podemos hacer cuando no hay eso, ¿verdad? Sí, bueno, para un desayuno normalmente se recomienda un vaso de leche, ¿verdad?, o una taza de leche chocolatada, por ejemplo, con un sándwich o con un huevo duro o con un jugo de naranja, porque tenemos que despertar al cerebro. Eso también es algo que tengo que decir, ¿verdad? Las escuelas o colegios normalmente en Paraguay empiezan a las 7 de la mañana. Ay, es horrible ese horario. El cerebro se despierta a las 8:20 más o menos. Sí. O sea, famosos dicen en el colegio, bueno, a las 7 vamos a poner matemática porque están recién levantados y con ánimo, y mentira. O sea, matemática tienen que poner a partir de las 8, ¿verdad? A la primera hora, o sea, mi recomendación luego es que el colegio empiece a las 7:30, 8, no a las 7, ¿verdad? Pero tenemos esa tradición que viene de años, pero hay que innovar, claro, hay que cambiar, hay que transformar, hay que actualizarse, claro, mejorar, todas esas cosas. Bueno, y en el caso de los niños que viven en un ambiente de pocos recursos económicos, como ya lo decías al inicio, que de repente desayunan cocido negro, ¿verdad? Y a lo mejor si tienen suerte una galleta, pero si no es el cocido bebido, como decimos, ¿verdad?, el cocido negro. Van a la escuela, ahí es sumamente importante esa merienda escolar, ese alimento que tienen que tener todas las escuelas del país, sí, ¿verdad? Realmente se van con ansias los chiquitos, ¿verdad?, y los adolescentes por esa merienda escolar o por el almuerzo escolar. Eso es muy importante. Incluso tienen, por ejemplo, aparte de leche, les dan fruta, una fruta que suele ser banana, o si no, unas galletitas, o puede ser un turrón de maní. El maní, por ejemplo, es súper beneficioso para nuestro cerebro. Nos da mucha energía, es un alimento sano, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprovechar. Pero sí, lo ideal es por lo menos que tengan una comida variada, por ejemplo, que no sea siempre fideos, que varíen con poroto, con arroz, con carne, con pollo, ¿verdad? Eso una nutricionista te va a poder, claro, explicar mejor, pero sí se recomienda que sea variada la alimentación. Perfecto. Bueno, y ahora volvemos de la escuela a la casa y tenemos este material que habla de las recomendaciones para tener un espacio de estudio. A ver. Recomendaciones sobre el espacio de estudio en la casa. Es beneficioso que nuestros hijos tengan un lugar iluminado y limpio para hacer las tareas y estudiar. Se recomienda que sea siempre el mismo espacio físico de la casa para evitar distracciones, sin celular ni jueguitos, que sus materiales de estudio estén ordenados y prepare los útiles para el siguiente día de clases. Eso también nos decías ya antes, pero podemos... Sí. Pero hay una cosa, ¿verdad?, que tenemos que entender, que no es solamente el hecho de hacer, o sea, en qué beneficia esa rutina o ese lugar específico para estudiar para los chicos,
en que nosotros le estamos enseñando a ser responsables, enseñando a ser ordenados. El orden externo también ordena nuestra cabeza, también nos hace sentir seguros en nuestra casa, en lo que tenemos que hacer en el colegio, y eso los padres tenemos que recomendar, ¿verdad?, a nuestros hijos hacer y mostrarles cómo hacer. Y también decirles cuál es la importancia, o sea, por qué tengo que hacer la tarea o por qué tengo que organizar mis útiles. Y ahí los chicos van a ir entendiendo que es para su propio beneficio, para mejorar en su vida, para ser mejor persona, porque una persona que sea desorganizada, y se pueden dar ejemplos a los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, mira, tal señor o tal señora o tu tío o tu tía, ¿verdad? Ellos no son organizados, entonces ¿qué pasa? Van cambiando de trabajo o les despiden de su trabajo, entonces los chicos ven cuál es la importancia de ser organizado, de ser responsable, de asumir sus propios actos, porque de repente se van a la escuela, no hicieron la tarea y llega una nota a la casa y ahí hay un castigo o una charla, ¿verdad? Ese famoso tenemos que hablar contigo. Bueno, o un castigo, ¿verdad? No le dejan jugar o no le dejan ir a la casa de su amiga, de su amigo. ¿Por qué? Porque no asumió su responsabilidad. Y si nosotros le estamos tapando esa falta que tuvo, porque es una falta, su derecho es estudiar, pero su única obligación también. Entonces es una falta que tiene y nosotros tenemos que explicarles por qué es una falta, no solamente castigarle. Eso dificulta un poco cuando ambos padres trabajan. ¿Por qué? Porque el chico llega a la casa, ya sea al mediodía o si entra a la tarde o a la tardecita, y los padres llegan a la noche. Entonces, si pasó a la mañana, ya se olvidó el chico. Cuando el papá o la mamá le castiga o le reta o le dice qué te pasó, él ya se olvidó cuál fue su falta, porque ya fue a la mañana. Entonces, eso se trata de que sea inmediato. Bueno, justamente eso quiero que nos digas, como padres. Cuando tenemos un problema, los hijos no completan el cuaderno, no hacen los deberes, o de repente a las 10:30 de la noche dice, mañana tengo que llevar una maqueta del sistema solar, ¿verdad? Que a todos le pasó alguna vez, ¿verdad? Y entonces, generalmente, las mamás o los papás tratamos de hacer lo que tenemos y buscar y ayudarle a hacer o hacer nosotros también, y que el niño lleve al día siguiente para cumplir. Eso está bien, está mal. De esa manera nosotros le mostramos a nuestro hijo que les acompañamos y que le queremos, o estamos criando una persona irresponsable. Bueno, no hay que ser ni tan duro ni tan flexible, ¿verdad? Como siempre digo, firme pero con cariño. Entonces, si llega a la noche ya, ¿verdad? Dice, mañana tengo que llevar una flor color violeta. No hay en la casa una flor color violeta, entonces no va a llevar. Y va a pasar mal en su colegio, va a pasar vergüenza, porque todos tenemos vergüenza cuando incumplimos algo, sí, cuando somos irresponsables. Entonces ahí no se va a poder hacer nada. Ahora, si es que te dice a la noche, no hice mi tarea o tengo que hacer tal cosa, y hay posibilidad en la casa, sí se le puede ayudar para que el chico haga, o sea, quedarse hasta que haga, ¿verdad? Y después duerma. Pero si es que está cansado, tiene sueño, no quiere hacer, bueno, es su responsabilidad. Yeah. Ellos tienen que asumir su responsabilidad. Ay, me da pena, sí. Pero, y por ejemplo, tengo que juntar figuritas de, no sé, de animalitos, ponele. Ahí sí nos podemos poner con él a buscar en las revistas y recortar y ayudarles también, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, menos mal.
Menos mal, Porque me hay tranquiliza. padres que son Sí. demasiado estrictos ya. Sí. Y por ejemplo le dice, ay, tengo que hacer, por ejemplo, eso de las figuritas, tengo que cortar fotos de animales. Ay, lo siento, ya es tarde y ahora ya es tu hora de dormir y no vamos a hacer nada. Hay padres que son así. Sí. Entonces los hijos son sobrevivientes de algunos padres, Sí. ¿verdad? Que eso acarrea después muchas cosas, a veces positivas y a veces negativas. Puede ser que ese niño cuando sea padre no sea así, ¿verdad? Sea un poco más comprensivo o acompañe más a su hijo. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con la licenciada Claudia Landomeyer. ¿Cómo iniciar la segunda etapa del año escolar? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? ¿Qué tenemos que transmitirle a nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer para que ellos mejoren sin tener que hacer nosotros la tarea, ¿verdad? Obviamente, de eso estamos hablando con nuestra invitada, la licenciada Claudia Landó. Y ahora tenemos este otro material, señor director, vamos a ver. El acompañamiento de la familia es imprescindible en la educación de los hijos. La familia brinda apoyo y seguridad a los chicos. Tienen una comunicación constante con la maestra o los profesores de la secundaria. Así están al tanto del avance académico, el comportamiento en clase y en el recreo, sus relaciones con el grupo de compañeros. Los padres deben revisar el cuaderno de avisos, los libros, sus materiales para ver si sus hijos trabajan en el aula, si tienen tareas para la casa y para verificar que realizaron bien sus trabajos o si necesitan ayuda. Sí, es así. Como estuvimos hablando ya en el bloque anterior, ¿verdad? Tenemos que tener esa comunicación con el colegio. Es muy importante y nos va a ayudar a los padres a estar al tanto de la situación que nuestros chicos pasan en el colegio. Así como sabemos, no podemos estar las 4 o las 8 horas del colegio al lado de nuestro hijo. Entonces, tenemos que tener esa comunicación tanto con ellos mismos como con sus maestros. Eso es muy importante ahora porque existen casos de bullying, ¿verdad? Hostigamiento escolar, y muchas veces los chicos no cuentan porque justamente tienen miedo. Tienen miedo al rechazo, tienen miedo a que le peguen más, por ejemplo. A veces le cuentan a la maestra, a veces le cuentan a la mamá o al papá, pero a veces no cuentan, se quedan callados. Entonces, esa comunicación, esas entrevistas que tenemos con los profesores, nos pueden dar datos de por qué, por ejemplo, si yo veo un moretón que tenga mi hijo, yo le puedo preguntar en esa entrevista a la profesora si ella sabe algo, si vio algo, si fue jugando o si alguien le pateó, ¿verdad? No sé. O que se le pierden siempre todos los útiles. Se le pierden los útiles o se rompen sus útiles o su ropa. O, por ejemplo, a veces le roban la merienda o la plata para la merienda. Entonces, todas esas cosas son importantes saber. Hay que entender, porque también es imprescindible que los padres entendamos y los maestros, que una vez suelta que alguien le dice algo, le ofende, o que otro le pega, o que otro le estira el pelo, si es una vez suelta y después no sucede más, eso no es bullying. Eso es un comportamiento inadaptado, un comportamiento ofensivo, un mal comportamiento, mala conducta. Pero no, si no es constante, no podemos llamar hostigamiento o acoso escolar. Tiene que ser reiterativo, tiene que ser de la misma persona hacia la misma persona
y que la persona víctima se sienta realmente mal. Claro. Porque un apodo, por ejemplo, yo le puedo decir de una manera cariñosa a una persona o incluso riéndome a una persona, pero a esa persona le causa gracia, ¿verdad? Es como una broma o sabe luego que todos le dicen así, entonces No le hace ahí daño. no le hace daño, ¿verdad? No tiene un daño emocional, pero lo que pasa es que en el bullying es justamente lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, si un niño tiene sobrepeso, tiene mucho sobrepeso, y otro niño le dice, ay, vos sos un gordo o vos sos tal cosa, y le va a afectar al Claro. chico. Y si eso se repite y se repite y se repite, y todos los días o todas las clases de educación física, por ejemplo, el mismo chico le repite eso Es de bullying. manera ofensiva, es bullying. Claro, claro. Bueno, a mí me interesa tu punto de vista, porque vos sos psicóloga, tenés tu consultorio, todo, pero también durante muchos años y hasta ahora estás en un colegio, en varios colegios, ¿verdad? Y entonces, ¿se van los padres, no se van? ¿Cómo es el tema ese? ¿Y cuál es la importancia de que los padres puedan hablar con las maestras o con la psicóloga del colegio? ¿Cómo es eso? Sí, y hay de todo en la viña del Señor, como se dice. Hay algunos padres que sí acuden al primer llamado. La mayoría son madres, los padres, hay muy pocos los que van o acompañan a su esposa. Hay muchos padres separados también, pero incluso los separados a veces van juntos porque el Claro. tema es el hijo. Pero hay otros que se les llama una vez, 2 veces, 3 veces, le llama la maestra, le llama la coordinadora, le llama la psicóloga, le llama el director y no vienen. A veces solamente cuando le llama el director aparecen porque ahí ya es algo grave. Pero es importante acudir a esos llamados. Sí, porque si la maestra le llama a los padres es por algo que ve adentro del aula. Entonces, puede ser acerca de su comportamiento en el aula, acerca de su actitud, si tiene o no entusiasmo en aprender, en participar de las clases, o puede ser algún problema de aprendizaje, alguna dificultad de aprendizaje. Cuanto antes, eso también tengo que decir, cuanto antes se detecta, la maestra va a detectar un problema de aprendizaje, le va a avisar a los padres y ellos le van a llevar al profesional indicado. Cuanto antes se haga, por ejemplo, si es en primer grado y los padres acuden y ya le llevan a una evaluación psicopedagógica y a un tratamiento, para cuarto o quinto grado ese chico ya no va a tener a lo mejor Qué esa maravilla. dificultad. En cambio, hay padres que no se van o que se van y escuchan pero no hacen caso por diferentes motivos. Claro. Puede ser por irresponsabilidad, puede ser por falta de dinero, ¿verdad? Y eso también, aparte voy a decir algunas cosas, pero no se van. Entonces le llevan, por ejemplo, al tratamiento cuando tienen 10 años. Ahí ya quedan secuelas. Eso tienen que saber los padres. O sea, si a mí me llega un chico de 10, 11 años que no sabe leer, porque existe ese caso, Sí. entonces es muy difícil que ese chico tenga una lectura fluida, ya sea lectura silenciosa o lectura oral fluida, y comprensión lectora. En cambio, si ese chico se va en primero o segundo grado, para el tercero o cuarto grado va a estar perfecto. Perfecto. Bueno, tenemos el corte. Bueno, vamos a hacer un cortecito y volvemos enseguida.
Señor director, por favor, ese material que tenemos que mostrar porque nos queda poco tiempo y mucho que hablar. La ley número 5136 de educación inclusiva vela por el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes. Si un alumno tiene un problema de aprendizaje, un trastorno o una dificultad psicológica, es obligación de la institución realizar las adecuaciones necesarias para que pueda aprender. Estas adecuaciones pueden ser metodológicas o significativas, y los padres tienen la obligación de llevar a su hijo al profesional, ya sea psicólogo clínico educacional, neurólogo, oftalmólogo, fonoaudiólogo u otro, para que realice la evaluación e indique el tratamiento correspondiente si fuera necesario. Bueno, la ley de inclusión yo puse acá en el tema del programa para que los padres se enteren. Es una ley que indica, ¿verdad?, el derecho de todos los niños y jóvenes a estudiar, pero que el colegio y la educación y el currículum y la metodología de enseñanza tienen que adaptarse a la necesidad de ese alumno. Entonces, si mi chico o si mi hija tiene una dificultad, por ejemplo, en el lenguaje, entonces yo le puedo tomar una prueba escrita, no le voy a tomar lectura oral, porque tiene esa dificultad. Lo que a mí me importa es que entienda. Y lo mismo, si un chico tiene dificultad para escribir o para leer, yo le puedo hacer una prueba oral. Entonces, son diferentes metodologías que se adaptan a la necesidad del niño. Incluso se puede cambiar el programa. O sea, si un chico está en tercer grado, pero su nivel de aprendizaje es de segundo grado, la profesora tiene que adecuar su programa para el segundo grado. Perfecto. O sea, el colegio, la escuela se tiene que adaptar al niño. Esa es la inclusión, la ley de inclusión. Bueno, y ahora tenemos algunas preguntitas que enviaron nuestros televidentes. A ver, adelante con esa primera pregunta. ¿Qué señales puede indicar a los padres que su hijo tiene un problema de aprendizaje? Bueno, ahí vemos, por ejemplo, el retraso en la lectoescritura o que les cueste, por ejemplo, el tema del cálculo. También puede ser la hiperactividad, ¿verdad?, que le dificulta prestar atención o quedarse quieto para poder hacer sus tareas. Y hay diferentes trastornos de aprendizaje, entonces hay que ir viendo si hay una causa orgánica o si es realmente una dificultad de aprendizaje. Perfecto. Segunda preguntita. ¿Qué se recomienda hacer si un niño se aburre con las lecciones de su grado porque les resulta muy fácil? Bueno, y en ese caso, por ejemplo, la ley de inclusión no es solamente para los chicos que están en un nivel menor, también es para los chicos superdotados, que tienen mucha inteligencia o mucha velocidad en su aprendizaje o en su práctica. Entonces se le da más ejercicios, ¿verdad? O se tiene preparado, por ejemplo, un cuento, un rompecabezas, algo para que haga después, y se puede aumentar el nivel de dificultad de las lecciones. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Te vamos a invitar en otro programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, papá, mamá. Nos vemos, no se olviden. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día TV. Fue una realización de Alicante.